y podría ser una introducción muy larga sobre el próximo entrevistado, pero la verdad, y para este gusto de todos ustedes, lo voy a dejar hablar a él, al doctor Federico Prada, biólogo y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la UADE, que nos va a dar una clase magistral. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en este espacio con vos y bueno, con todos los oyentes, ¿no?, del programa. Bueno, Fede, voy a hacer una pregunta breve y va a ser un gran disparador de todo lo lindo que tenés para contarnos. Premio Nobel de Medicina, entregado esta semana, así recién en caliente. Contanos quién lo ganó, por qué lo ganó y qué implica para la ciencia toda su investigación. Bueno, trato de contarte, vos interrumpime cuando lo necesites y vamos derivando la conversación hacia las aristas que más lo consideres. El doctor Svante Pääbo es un biólogo sueco que recibió el premio Nobel por haber logrado no solamente secuenciar, es decir, leer la información genética de los neandertales, un homínido ya no existente sobre la faz del planeta Tierra, sino también por haber utilizado herramientas de genómica que son terriblemente nuevas y útiles para la medicina, pero que hasta el momento en que él las utilizó nunca se habían usado para evolución y para entender el origen de la especie humana. Así que tiene como un doble mérito el hecho de haber recibido este premio, o mejor dicho, el hecho de haber realizado las investigaciones que el doctor Pääbo realizó. Ese descubrimiento fue fundamental no solamente para conocer la historia del Homo sapiens, nuestra historia, sino tal vez más interesante aún, para saber qué conservamos en nuestro libro de la vida, en nuestro genoma, como fragmentos del ADN de especies que ya no existen sobre la faz de la Tierra, como ser el caso de los neandertales. Y Dentro vos nuestro podés hablar por voz llevamos propia, pedacitos de ¿no? esa información. Vos podés hablar por voz propia de eso. Sí, sí, eso también es algo lindo que te ofrezco contar. Hay muchos estudios genéticos, genómicos que se hacen hoy en día. Yo alguna vez lo charlé, lo conversé con vos, lo hice hace 12 años. Y una de las curiosidades que tiene ese estudio es la posibilidad de saber cuánto ADN, cuánta información, cuántas instrucciones de un neandertal tenemos en nuestro genoma. Es decir, te vuelvo a repetir, los neandertales ya no viven sobre la faz de la Tierra, pero dentro de nuestro genoma siguen estando. Claro, increíble. Ahora, ¿por qué es tan importante, son tan importantes los estudios de este especialista? ¿Y por qué la academia premia como una versión distinta a lo que tradicionalmente podemos imaginar que es la medicina tradicional y cualquier avance nuevo, digamos, para beneficio de la humanidad? No, lo que está premiando es un estudio sistemático, una historia. Por lo general, la academia premia no solamente el descubrimiento, el hito, sino un poco el camino que llevó a ese descubrimiento. Por lo menos yo lo interpreto de esa manera. Los descubrimientos y el hecho de haber logrado esta secuenciación de un individuo que no existe más sobre el planeta Tierra hace, no sé, decenas de miles de años, 20.000, 30.000, 40.000 años, que no existe más, 40.000 te diría más que nada, no solamente tiene como mérito haber conseguido ese material genético, ese ADN, de muestras de permafrost, es decir, de cuerpos congelados en Siberia, así que fue concretamente donde se sacó la muestra para hacer esa secuenciación, sino que tiene implicancias hoy en día. Es decir, con esa información hoy podemos estudiar cuáles son los genes que hacen a las diferencias fundamentales que nos distinguen entre otros homínidos que ya no están y el Homo sapiens, indagar acerca de los genes, la genética y el habla. Esto es importante, o sea, me interesa destacarlo
como biólogo molecular que soy. Es decir, el fenotipo, las apariencias que tenemos y los comportamientos no se deben solamente a un tema cultural, que en el humano existe, sino también a temas genéticos. Y comprender nuestro genoma, comprender el genoma del neandertal, que ahora te puedo aclarar, pero que lo más interesante es saber o tener evidencias que hubo cruce entre la especie Homo sapiens y los neandertales, es fundamental para curar enfermedades, para saber cómo es el desarrollo del sistema nervioso o para eventualmente promover digamos, la presencia o la expresión, como decimos los biólogos, de ciertos genes que favorecen la neurogénesis, ¿no? Que sería la generación de nuevas neuronas en algunas patologías del sistema nervioso. Y claro, pues me quedé con esto que dijiste del habla, ¿no? Tan importante porque, digamos, el habla es algo que nos diferencia, obviamente el razonamiento, pero el habla nos diferencia de los otros animales, el poder hablar, expresarnos, y eso ha seguido el camino de la evolución y a través de los genes podemos escarbar e indagar tal vez cómo fue ese proceso evolutivo. Sí, sí, definitivamente. O sea, lo que hace, digamos, este profesional, el doctor Peibot, es utilizar herramientas moleculares para sacar conclusiones evolutivas. Que esto no parece nada novedoso, pero en el momento que lo hace y con la eficacia que lo hace, definitivamente tiene su mérito que digamos, lo catapulta a este premio. Estudiando los genes estudiamos la evolución humana. Estudiando los genes del habla estudiamos no solamente cómo aparece el habla en la especie humana. Los neandertales tenían lenguaje. Aparentemente, por lo menos los genes que adjudicamos hoy o le damos la responsabilidad de la capacidad comportamental y fenotípica de hablar, estaban presentes en neandertales, no exactamente iguales que en el Homo sapiens, pero estaban presentes. Pero bueno, eso es estudiar el fenotipo, estudiar el comportamiento a través de los genes. Y no deja de ser algo fascinante, porque cuando uno habla de comportamiento, habla de cosas que hace el cuerpo del humano, ¿no? Y cuando uno habla de biología molecular, habla acerca de moléculas presentes dentro de las células de los humanos. Entonces, ¿cómo se saca esa conclusión, ¿no?, entre la molécula y el comportamiento? Y bueno, básicamente es porque de una manera súper compleja, las moléculas hacen a la función. Y el habla es una de esas funciones, eso es parte del comportamiento. Entonces, la información siempre está atada de una función. El tema es cuál es ese hilo, cuál es el algoritmo, la fórmula o la flecha que une la información con la función. Y eso es un estudio que lejos está de ser completado, ¿no? Una vez uno hace un ejercicio de una con flecha, ¿no? 1, 2, 3 con A, B y C. Claro, pero acá lo que pasa es que tenemos decenas de miles de comportamientos y estructuras fenotípicas y decenas de miles de genes que podemos empezar a cruzar con flechas, ¿no? Y ese cruzamiento tan interesante y como desafiante, ¿no?, que proponés y que expertos también, colegas tuyos en el mundo lo hacen y lo estudian día a día. ¿Estamos más cerca ahora que el año pasado, o al principio de este año se completó el genoma humano con ese 5% que nos faltaba de codificar? Sí, este año se publicó el genoma, algunos dicen definitivo, la versión final del genoma. La historia del genoma humano, la era genómica, empieza para algunos autores, en especial de la manera que yo lo cuento, en 1986, con una serie de hitos y eventos que se van desencadenando a lo largo de la década del 80 y 90, y en el 2001 aparece el primer borrador. En el 2003 aparece una versión que decían, bueno, definitiva, pero con muy pocos individuos analizados. Bueno, desde 2003 a hoy pasaron muchos años y recién ahora completamos todas las letras que nos faltaban de un libro terriblemente largo, de 5.000 millones de letras. Nos faltaban unos cuantos pedacitos y esos pedacitos era re difícil de completarlos. Esto lo hablo mucho con mis alumnos en materias de biotecnología y bioinformática, en materias donde hablamos del genoma y de la era genómica, y cuesta entender, ¿no?, cómo es que en pocos años se completó casi esos 5.000 millones de letras o bases o nucleótidos, como se llaman a nivel ADN o a nivel de biología molecular y genoma.
pero ¿cómo tardamos tanto en los últimos? Pues que hay una dificultad siempre en la última parte, hay una dificultad en llenar los últimos casilleros. Se vuelven los matemáticos y los biólogos, bueno, los científicos en general decimos, se transforma en una meseta, ¿no? Muy difícil de llegar al final. Es una asíntota y eso a nivel técnico costó, pero se logró. Entonces, lo que vos preguntabas era ¿por qué había tardado tanto en lograrse eso? Básicamente por cuestiones técnicas. Y también te preguntaba si este estudio definitivo del genoma nos va a ayudar a comprender también la propia historia del hombre y relacionarlo con esto, ¿no? Por ejemplo, con el estudio con neandertales o con otras especies anteriores. No, perdón, está perfecto. Sí, definitivamente, cuanto más nos acerquemos, no solo a la lectura fidedigna, más fiel que se tenga en relación al genoma humano, acordate que no solamente hay que tener una lectura bien hecha, sino decenas de miles de lecturas y, por qué no, millones de lecturas o millones de individuos secuenciados para verdaderamente conocer cuál es el genoma de la especie. Porque nosotros somos todos distintos. Y si somos todos distintos, tendremos genomas distintos. Para conocer el genoma humano no alcanza con secuenciar un humano, hay que secuenciar muchos. Entonces, teniendo esta base completa, este libro totalmente escrito con todas sus letras, es mucho más fácil hacer este tipo de adelantos que vos mencionabas, acercarnos a la cura de enfermedades, pulir la evolución, el árbol evolutivo que llevó a la especie humana, Homo sapiens, conocer su historia y conocer la historia de los fenotipos, como puede ser la historia del habla, de las capacidades de comunicación orales del Homo sapiens o de los homínidos que lo antecedieron. Como biólogo molecular y experto con tanto estudio y postdoctorados, contame, digamos, estamos viendo una revolución a nivel ciencia y a nivel medicina con esto que estabas apuntando recién, ¿no? Posibles tratamientos eficaces, curas, se hable también, de enfermedades que lejos estábamos de poder ser comprendidas, ni siquiera tratadas. Esto es así. Sí, es así, es así. Hay algo lindo que ocurre en la historia de la biología molecular y la secuenciación del genoma humano, y es que cuando se secuenció el primer borrador, dijimos, bueno, listo, ya está, colgamos el guardapolvo, colgamos los guantes, en este caso los guantes de látex, ¿no? Y listo, nos ponemos a curar enfermedades. Pero no pasó eso, Víctor. Definitivamente, una cosa es tener la data, tener los datos, y otra es tener la información. A partir de ese momento empezó otra era, que era la era apoggenómica. Nosotros, a partir de inicio del 2000, 2003, 2001, 2003, tuvimos que, como comunidad científica, comenzar a hacer hablar el genoma. Es decir, empezar a responder preguntas o a conocer mucho más acerca de las enfermedades, pero en boca de nuestros genes. Y eso no fue nada fácil. De hecho, se comenzaron a abordar situaciones de salud para solucionar o para revertir patologías en situaciones salvajes o normales, y no se logró. No se logró porque la complejidad del genoma y de las moléculas involucradas en las distintas patologías que más tocan o más aquejan a la humanidad son enfermedades multigénicas. Enfermedades donde no solamente una receta de ese libro de la vida está involucrada, sino varias decenas o hasta centenares de recetas, de instrucciones para construir genes, para construir proteínas, es decir, genes, están involucradas. Entonces, todo esto es mucho más complejo de lo que creíamos, y definitivamente amerita mucho más estudio, y ahí aparecen nuevas disciplinas. La bioinformática, por ejemplo, aparece para intentar dar solución al manejo de todos estos datos, que, como viste, ninguno son chiquititos. No estamos hablando de un libro, un genoma de 5.000 millones de letras o de nucleótidos. Estamos hablando de secuenciar decenas de miles o millones de humanos. Estamos hablando de 32.000 genes, digamos, 23.000 genes en el genoma humano. O sea, son todos números que asustan un poco, ¿no? Y el bioinformático llegó para ser un excelente,
manager de estos datos, de poder acomodarlos, ordenarlos, programar y sacar información de ellos. Y es un par excelente para el biotecnólogo, un compañero, un partner. Por supuesto que también con los médicos, también con los bioquímicos. Y es un profesional distinto, pero que se metió en el mundo de las biociencias y sin lugar a dudas va a ocupar y está ocupando un lugar fundamental. Y en este libro, me encanta porque en cada respuesta me das el enganche para la próxima pregunta. En este libro de la vida que vos estabas comentando, a vos también te tocó una situación particular de un viaje reciente, plantearte así cara a cara con parte de esas hojas del libro de la vida. Sí, con las hojas del árbol, o tal vez las hojas, claro, las hojas no hojas papel, sino con las hojas del verdadero árbol evolutivo, ¿no? De lo que sería la evolución de los homínidos o bueno, del humano moderno. Sí, definitivamente. Te cuento, en un viaje que realicé a Israel, digamos, enviado por WADE, por la universidad, con la idea de acercar a nuestros alumnos lo que es el entorno, la comunidad y el ecosistema emprendedor de Israel. Conocí, la verdad fue un viaje alucinante, ¿no? Conocí las 5 o 6 mejores universidades e institutos de Israel y por suerte durante este año y el año que viene voy a tener ese contacto con mis alumnos para contarles que el emprendedorismo y las ganas de convertir ciencia en tecnología y llegar a la sociedad no es igual en todos los países y no se maneja de la misma manera, pero como corolario de todo ese viaje alucinante, tuve la oportunidad de hacer una parada, un stop en Etiopía. Y estuve parando en Addis Ababa, que es la capital de Etiopía, obviamente estamos hablando de África, bastante hacia el norte. Y lo interesante es que en esa ciudad, en el Museo Nacional, en el Museo de Historia Natural, están los restos originales, los verdaderos, de un antepasado muy lejano, de casi 3.200.000 años de la historia del humano. Esa hoja, ese nodo del árbol, esa rama del árbol, digamos, nada cercano, pero clave para entender la historia de la especie humana, ¿no? Y esos restos del antepasado llamado Lucy, porque fue un grupo de estadounidenses que descubrió este esqueleto en la década del 70 y lo llamaron Lucy porque cuenta la historia, cuentan ellos que mientras estaban excavando, cuando encontraron los primeros restos, estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamond de los Beatles. Esos restos están en todo el mundo porque hay réplicas, están en el Museo de Historia Natural de Nueva York, por ejemplo, que yo siempre voy y babeo y me emociono cuando los veo, pero estar en el Museo de Etiopía sabiendo que están ahí adentro los restos de Lucy fue una cosa alucinante. Y te sumo algo más, alguna anécdota más interesante. Yo encaré el recorrido de manera inversa para guardarme lo más lindo, que era ver el esqueleto al final del recorrido, y faltando 10 pasos para llegar a la vitrina donde estaba Lucy, se corta la luz del museo. Yo dije, no lo puedo creer, la tengo a 2 metros a Lucy. Es tal vez el ejemplar más icónico de la historia de la evolución de la especie humana y no lo puedo ver, o tal vez no lo pueda ver porque me echan del museo. Y bueno, repentinamente vuelve la luz y casi como una magia biológica o molecular evolutiva, estuve enfrente, mis ojos estaban viendo a Lucy en el Museo de Etiopía, de Addis Ababa, y fue una emoción. Uno transpira, ¿no? Le pasan cosas y piensa en sus alumnos. Para mí los alumnos de mis carreras son todo. O sea, el hecho de poder transmitirle la pasión por el estudio de la evolución, de la biología molecular, es el objetivo, es el horizonte. Y en cierta medida yo les dedico a ellos lo que siento hoy por la biología y lo que ven mis ojos se los transmito a ellos porque son lo más importante que tengo como educador, ¿no? Y ahí, frente a esos huesos, esos restos, ¿no tenías ganas de llevarte un meñique para analizarlo en tu laboratorio? Mirá, yo, como vos decías, te agradezco la presentación.
Yo fui un científico y la verdad que fui un científico que le puse, digamos, toda la energía y toda la fuerza. Hoy me siento más del lado de la divulgación, como divulgador o docente, ¿no? Mi laboratorio no haría nada, pero te aseguro que más de un estudiante de biotecnología o bioinformática le hubiese gustado tener esa muestra. Pero te aclaro algo. Los restos de Lucy, ¿sí? Los restos de homínidos, de ejemplares como Lucy, ya están transformados en cristales de roca. Es decir, el hueso, la sustancia orgánica que forma parte del hueso fue completamente fosilizada, es decir, ya no tiene muestra orgánica. Es decir, de esos huesos o de ese tipo de ejemplares ya no podemos sacar ADN. Necesitamos obtener ADN de otro tipo de muestras para poder hacer estudios antropogenómicos como hizo el Premio Nobel actual de Medicina y Fisiología. Por eso es que necesitó de ejemplares tan modernos como 55.000 años, estamos hablando del origen de la humanidad, ¿no? 55.000 años, las últimas glaciaciones. Ese tipo de ejemplares estaba congelado y tenía materia orgánica en muy buen estado, que ese fue el secreto para poder secuenciarlo, ¿no? En el caso de Lucy, no tenemos muestras de ADN para poder hacerlo. Claro, bueno, y acá la última es, obviamente, estábamos hablando de 3 millones y medio de años atrás. Los proyectos, hay algunos científicos que quieren hacer revivir mamuts de hace 10.000 años y obviamente se encuentran con la explicación que acabas de dar, ¿no? Se fosilizan, no hay material orgánico como para tomar una muestra y replicar, no sé, en un elefante el genoma del mamut. Claro, pero los mamuts fueron coetarios, o sea, compartieron el espacio entre humanos, Homo sapiens, Claro. y neandertales. Es decir, hoy en día podemos encontrar mamuts de hasta 1 millón de años y si están en permafrost, uno puede tomar esas muestras. El tema es cuando pensamos, por ejemplo, en un dinosaurio. ¿Podemos conseguir de un hueso de dinosaurio ADN? No, vamos a tener que recurrir a Jurassic Park, a la teoría o digamos a la experiencia vivida en el libro de Jurassic Park o en la película, que es la manera de obtener ADN de dinosaurios a través de insectos que eventualmente pueden haber picado un dinosaurio que están en ámbar. Esas muestras contienen ADN, ¿sí? Lo que no contiene es el hueso, Claro. la tibia, la Claro. cadera del T-Rex no tiene ADN, pero sí muestras como la que aparece del mosquito, el insecto encerrado en la gotita de ámbar, ¿no? Perfecto. Bueno, Fede, nos quedamos sin tiempo. La verdad que tendría 10 preguntas más para hacerte, pero me encantó la charla, clarísimo todo lo que decís y es un viaje alucinante en la historia nuestra, ¿no? Sí, sí, es un viaje, vos lo dijiste, es un viaje en todo sentido, ¿no? Lo viví como un viaje físico en relación a esto que te contaba en persona, ¿no? De Lucy, pero además es un viaje en la historia. Y es un viaje en la historia de la biología molecular y la biotecnología. Por eso, siempre que me pueda subir a ese tren o a ese avión, me gusta el tren. O sea, si uno no viaja en tren, no conoce un país. Le gustaba decir a mi abuelo que era ferroviario. Qué Bueno, el lindo. tren de la ciencia es el que nos hace viajar en la historia de la tecnología y la historia de las moléculas y, por qué no, en la historia de los antepasados del humano. Bueno, Federico Prada, te agradecemos muchísimo tu paso acá por Conciencia Saludable. La verdad, un lujo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Saludos para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias.